Mi novia de 4 años me dejó por un hombre mejor que su familia eligió. 2 años después, está perdiendo la cabeza después de verme feliz con mi exitoso negocio y mi alma gemela. Mi novia durante 4 años terminó dejándome por un tipo mejor, al menos según el criterio de su familia. Ahora, 2 años después, parece que se le está viniendo el mundo abajo al verme feliz, con mi negocio prosperando y con la mujer que siento que es mi alma gemela. Para poner todo en perspectiva, tengo 29 años. Antes trabajaba como ingeniero de software y ahora soy fundador de mi propia startup. Todo esto comenzó hace unos 4 años, pero el verdadero drama explotó hace poco. Desde el principio, siempre tuve claro que la familia de Vanessa, ella tiene 28, no me tragaba. No es que yo fuera ingenuo o estuviera ciego. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba administración en una universidad privada y elegante, yo, en cambio, iba con una beca estudiando informática, sobreviviendo a base de ramen barato y latas de bebida energética mientras intentaba levantar lo que soñaba que sería la próxima gran empresa tecnológica. Fue un encuentro bastante típico de película. Ella derramó café sobre mi laptop en la biblioteca. Yo le solté una broma para suavizar el momento, y de ahí se fueron dando las cosas hasta convertirlo en 4 años que creí que eran reales. Su familia, los Whitmore, nunca me dijo abiertamente que no les gustaba. No, eran demasiado sofisticados para algo tan directo. Pero las miradas, las sonrisas de medio lado, y esas conversaciones que de pronto se desviaban hacia hombres exitosos de su círculo justo cuando yo estaba presente, eran pistas demasiado claras. Cuando ya llevábamos 2 años saliendo, la señora Whitmore todavía me presentaba como el amigo de Vanessa de la universidad. Amigo. 2 años. Al principio, pensé que Vanessa era diferente. Que no le importaban las reglas de su mundo de dinero antiguo, política de club de golf y obsesión por el estatus. Incluso se reía de lo estrictos que eran sus padres. Ponía los ojos en blanco cuando salía a relucir el chisme del club de campo. Solíamos acurrucarnos en mi diminuto estudio, ese con una gotera molesta en el techo del baño que el casero jamás reparó, comiendo comida para llevar sobre el futón mientras veíamos Netflix en mi laptop viejo. Ella me aseguraba que el dinero no importaba, que me amaba a mí y no a mi cuenta bancaria. La verdad, importaba. Y mucho. Nuestro apartamento no era nada impresionante, 3er piso sin ascensor en una zona algo áspera de la ciudad, con vecinos que discutían a gritos o tenían sexo ruidoso, a veces las dos cosas al mismo tiempo, a las 2 de la mañana. Pero era nuestro. Lo decoramos con luces de cuerda, pósters, y un montón de suculentas que Vanessa no podía dejar de comprar, aunque yo era quien terminaba regándolas para que no murieran. También vivía conmigo Pixel, mi viejo gato atigrado rescatado. Era un experto en tirar cosas de los mostradores, pero siempre dormía pegado a nosotros. Vanessa decía ser más de perros, aunque más de una vez la pillé hablándole a Pixel con voz de bebé cuando creía que yo no la escuchaba. El principio del fin llegó una noche en una cena familiar en la mansión de sus padres. Digo familiar porque, en realidad, era uno de esos eventos ostentosos donde la gente lleva relojes que cuestan más que mi coche. Y para que quede claro, eso no es decir mucho, en ese entonces yo conducía un Honda Civic 2008 con una abolladura en el parachoques y la luz de revisar motor encendida desde hacía meses. Ellos bebían vinos tan caros que probablemente tenían su propio guardaespaldas, mientras conversaban de sus escapadas de fin de semana a los Hamptons o a Aspen, como si fuera tan común como mi viaje semanal a la lavandería. Vanessa me había insistido en que fuera. Me aseguró que sería algo íntimo, que sus padres de verdad querían conocerme mejor. El primer aviso de que aquello no era lo que parecía fue cuando me pidió que usara un blazer. Solo tengo uno, el que compré para la boda de mi primo hace 3 años. Me quedaba algo ajustado, cortesía de la vida de emprendedor, el estrés y la comida por ansiedad. Pero lo llevé igual, con los zapatos de lujo que me prestó un amigo. En cuanto crucé la puerta, supe que me había metido en un terreno ajeno. No solo estaba la familia, estaban también los socios de negocios de su padre y sus hijos, tipos que ya triunfaban en finanzas, derecho o bienes raíces. De esos que tienen perfiles de LinkedIn que parecen catálogos del sueño americano con esteroides, universidades a Ivy League, prácticas de verano en Goldman Sachs, y padres que se llaman por su nombre con senadores. Ya conoces el tipo. Ellos hablaban de estrategias de inversión y vacaciones en Europa como si comentaran el clima. Yo, en cambio, estaba todavía dejándome la piel en una startup que apenas despegaba, con una vida social reducida al mínimo. Vivía de ramen, y como lujo ocasional, me permitía un burrito bowl de chipotle, siempre con guacamole, porque hay que mantener un poco de clase. No tenía historias glamurosas sobre casas de verano en los Berkshires o viajes de esquí a los Alpes.
Y no tardó mucho en llegar el primer ataque disfrazado de cortesía. ¿Sigues trabajando en ese pequeño proyectito tecnológico? Preguntó el padre de Vanessa, girando su whisky en un vaso de cristal que seguro costaba más que mi alquiler. Startup, le corregí, intentando sonar tranquilo. Estamos en fase de desarrollo, pero avanzamos bien. No mencioné que nuestra última reunión con inversores había sido un desastre ni que mi socio y yo llevábamos semanas trabajando más de 80 horas corrigiendo errores de nuestro prototipo. Uno de sus amigos, con dientes perfectamente blancos y bronceado en pleno febrero, soltó una risita. La tecnología es tan volátil hoy en día. ¿Estás seguro de que vale la pena? Quizá deberías pensar en un plan B. Lo dijo con esa sonrisita de «te doy un consejo sabio» cuando en realidad era puro menosprecio. Vi a Vanessa moverse incómoda en su silla. No me defendió. Eso sí fue raro. Normalmente hablaba de lo apasionado que era yo y de cuánto creía en mi proyecto. Pero esta vez, nada. Solo bebió de su copa de vino y se quedó mirando el centro de mesa como si fuera lo más interesante del planeta. Y entonces apareció Daniel. La madre de Vanessa lo presentó como si acabara de descubrir a un príncipe perdido. Daniel acaba de convertirse en socio junior en Goldstein y Burke, dijo, prácticamente empujándolo hacia Vanessa. Abogado corporativo, graduado en Princeton, y con una mente brillante. Podría haber jurado que la señora Whitmore estaba leyendo directamente el perfil de citas de Daniel. Y por alguna razón, no descansó hasta sentarlo justo al lado de Vanessa. Ustedes dos tienen tanto en común, canturreó, mientras yo me acomodaba al otro extremo de la mesa sintiéndome, de pronto, como si estuviera viendo mi propia relación desde afuera. Toda la noche fue un desfile de humillaciones, cada conversación girando en torno a la estabilidad, carreras seguras y logros comprobados. Daniel, con la modestia de un tiburón, habló de su última bonificación. ¿Quién presume eso en una cena? Luego pasó a contar sobre el condominio que había comprado en la zona correcta de la ciudad, y sus planes para convertirse en socio completo antes de los 35. Yo no tenía nada de ese calibre para contar. Cada vez que intentaba meter palabra, alguien me escuchaba durante 5 segundos y luego desviaba la charla a otra cosa. Fue ahí cuando me cayó la ficha, esto no era una simple cena familiar. Esto era una audición. Me estaban mostrando a Vanessa sus otras opciones, hombres con carreras establecidas y futuros brillantes, no un soñador que todavía peleaba por su primer gran triunfo. Estaban pintando, con todo lujo de detalle, la comparación, así sería tu vida con Daniel, y así es con él. Aguanté la noche como pude, pero lo peor no fueron las indirectas disfrazadas ni la comparación calculada. Fue Vanessa. No abrió la boca para defenderme. Ni una sola vez. En vez de eso, se rió de los chistes mediocres de Daniel. Le hizo preguntas entusiasmadas sobre su trabajo y pareció realmente cautivada por sus anécdotas de la Facultad de Derecho. Era como ver a alguien cambiar de equipo justo frente a ti. Y entonces llegó el golpe final, regalos caros, publicaciones en redes sociales con él. Todo transmitiendo el mismo mensaje silencioso, ¿ves? Esto es lo que merezco. No tú. Y, en el fondo, lo admito, su familia no estaba equivocada. Yo no tenía nada que mostrar después de tanto esfuerzo. Había gastado años persiguiendo un sueño que, a esas alturas, parecía no llevar a ninguna parte, mientras Daniel lucía trajes a medida y un sueldo de 6 cifras servido en bandeja de plata. El punto más bajo llegó un día que me encontré con ellos en un café del centro. Yo estaba recogiendo un pedido para Uber Eats, porque en eso había terminado, repartiendo comida para sobrevivir. Pasaba por los mismos lugares donde antes solía comer, pero ahora solo entraba para llevar bolsas y rezar por una propina decente. El aire acondicionado de mi coche estaba muerto, sudaba a chorros en mi camiseta, y mi teléfono apenas tenía un 15% de batería después de un turno de 10 horas. Ellos estaban sentados afuera, riendo, tomados de la mano, vestidos como si acabaran de salir de un anuncio de lujo. Ella tenía un corte de pelo nuevo, elegante, de esos que no consigues en una cadena barata. Él llevaba unas gafas de sol que probablemente costaban más que toda mi ropa junta. En medio de una carcajada, Vanessa me vio. Nuestras miradas se cruzaron. Por un instante, juraría que vi algo, ¿culpa? ¿Arrepentimiento? Pero se esfumó al instante, reemplazado por esa sonrisa educada que le das a un mesero o a un conocido distante. Como si yo fuera solo un triste extraño de su pasado. Ese momento me quebró algo por dentro. Y decidí que sería la última vez que me dejaría en ridículo. Esa noche, volví al apartamento de mi amigo Tyler, borré todas mis redes sociales y tomé una decisión firme.
No más lástima por mí mismo, no más obsesionarme con la vida perfecta de Instagram de Vanessa, no más excusas. Corté con todo, redes, distracciones, autocompasión. Entré en modo reconstrucción total. Dormía 4 horas por noche. Trabajaba 2 empleos, repartidor de día, reponedor en un supermercado de noche. Y cada segundo libre lo invertía en reconstruir mi startup desde cero. Pero esta vez lo hice con cabeza. Nada de perseguir inversores con ideas a medio cocinar y presentaciones brillantes sin sustancia. Aprendí a crear algo sólido antes de pedir dinero. También aprendí a no confiar tan fácil. Reduje mi círculo a lo esencial, Tyler y un par de amigos de verdad. Trabajaba en silencio, sin gastar tiempo en quejas ni en gente que solo quería arrastrar a los demás a su miseria. Tyler fue un santo. Me llevaba café a las 3 de la mañana, se aseguraba de que comiera algo más que barras de proteína, y jamás se quejó de que convirtiera su sala en una oficina improvisada. Incluso me conectó con algunos contactos de su trabajo para conseguir mis primeros clientes. Ese hombre merece su propio capítulo, y lo tuvo. Hoy vive en la casa que siempre quiso y en el empleo de sus sueños. Pasaron 2 años y desaparecí por completo del radar de Vanessa. No sabía nada de ella, si estaba feliz, con quién estaba, y, sinceramente, dejé de importarme. Mientras ella jugaba a la vida de esposa perfecta con Daniel, yo trabajaba más que nunca. Y de mi fracaso nació mi nueva idea, dejar de intentar inventar la próxima gran app, y centrarme en algo real. Me enfoqué en tecnología legal B2B, análisis de contratos con IA, capaz de hacer en segundos lo que a un abogado junior le toma horas. No era glamuroso ni digno de una portada, pero resolvía un problema que yo había sufrido en carne propia al lidiar con los documentos legales de mi anterior startup. Y entonces, encontramos el ajuste perfecto de mercado, un artículo viral en la industria, un testimonio clave de un cliente grande, y todo cambió. Las empresas comenzaron a buscarnos. Los inversores llamaban a mi puerta, no al revés. La compañía que antes muchos veían como un chiste estaba, de repente, compitiendo directamente con firmas como la de Daniel. Y él estaba a punto de enterarse de la peor manera. Solo 2 años. Eso fue lo que tomó, 2 años de trabajo silencioso, de días y noches interminables, de superar cada obstáculo. Hubo momentos en que casi me rindo, en que pensé que tal vez Vanessa y su familia tenían razón. Pero no lo hice. ¿Seguí? Ahora tenía un equipo increíble, gente que creía en la visión y trabajaba tan duro como yo, y que se había convertido en familia. Con mi equipo ya habíamos creado nuestras bromas internas, un ritual sagrado de cervezas cada viernes por la tarde en la terraza de la oficina, y toda una colección de historias de guerra, noches enteras de codificación, plazos imposibles que, de algún modo, siempre terminábamos cumpliendo. Y, casi sin darme cuenta, todo empezó a encajar. Mi startup ya no estaba simplemente sobreviviendo, estaba despegando. Cerramos contrato con uno de los 5 bufetes de abogados más importantes del país. Y eso abrió la puerta a más clientes, más inversión y más reconocimiento en el sector. En cuestión de meses, estábamos expandiéndonos fuera de Estados Unidos, abriendo oficinas en Londres y Singapur. Y aquí es donde el destino decidió ponerse creativo. Nuestra disrupción más grande se dio precisamente en el sector legal financiero, el mismo mundo en el que Daniel hacía carrera. Nuestra IA estaba dejando obsoletos a los abogados junior en grandes despachos, automatizando el trabajo pesado sobre el que tipos como él habían construido sus primeros años de profesión. En pocas palabras, mi empresa estaba amenazando directamente el futuro de su firma, y él ni siquiera sabía que yo estaba detrás. La primera vez que volví a cruzarme con Vanessa fue pura casualidad. Yo estaba en un evento exclusivo de la industria, pero no como asistente, sino como orador principal. Un año atrás, ni siquiera hubiera podido pagar la entrada, ahora, estaba en el escenario hablando de cómo nuestra tecnología estaba transformando los servicios legales. Cuando terminé mi charla, traje impecable y hecho a medida esta vez, estrechaba manos de inversores y ejecutivos cuando vi, al otro lado del salón, a los padres de Vanessa. Ya no tenían esa mirada altiva. Me reconocieron al instante. Los ojos de su madre se agrandaron como platos y su copa de champán se quedó a medio camino de sus labios. Su padre, sí, el mismo que una vez me humilló en su mesa, me dio un lento asentimiento, como si, de pronto, yo hubiera pasado el examen. Y entonces la vi a ella. Vanessa estaba quieta, apartada, mirándome como si hubiera visto un fantasma. ¿Se veía bien? Claro que sí, pero diferente. No tenía esa sonrisa relajada que mostraba en Instagram. No se acercó, y yo tampoco. Aún así, vi su expresión pasar de sorpresa a reconocimiento, y después a algo que se parecía mucho al arrepentimiento.
A partir de esa noche, las cosas solo fueron cuesta abajo para Vanessa y Daniel. Su relación ya se estaba resquebrajando. Más tarde supe, por amigos en común, que él era exactamente lo que uno esperaría, un tipo frío, obsesionado con la imagen, controlador, que la trataba como un accesorio más que como pareja. Al principio, ella estaba encantada con la vida de lujo, los viajes, las cenas caras, el brillo de las redes sociales. Pero la luna de miel no dura para siempre, y la realidad le pegó fuerte. Daniel nunca estaba en casa, siempre trabajando o haciendo networking, que, según se comentaba, incluía muchas noches con colegas femeninas. Él controlaba el dinero al milímetro, asegurándose de que Vanessa no tuviera acceso independiente a nada. Dictaba cómo vestía, qué decir en público y con quién podía relacionarse. Y lo peor, sus padres siempre se ponían de su lado. Ella ya no era el premio. Unos meses después, recibí una invitación inesperada. El mismísimo padre de Vanessa me buscó para invitarme a una reunión privada de negocios. Un evento de networking de élite, a puerta cerrada, donde los tratos se sellan con whisky de $200 y apretones de manos. Años atrás, se hubieran reído ante la idea de invitarme. Ahora, querían que yo estuviera allí. Acepté, no porque buscara su aprobación, sino porque sabía perfectamente por qué querían verme, estaba ganando, y querían su parte. Llegué elegantemente tarde, porque podía. Entre la multitud, vi a Vanessa y Daniel juntos. Él se veía distinto, tenso, agotado, revisando su teléfono una y otra vez. Su firma estaba en problemas, y yo sabía exactamente la razón. Nuestra plataforma había acaparado buena parte de sus clientes, nuestro software hacía el trabajo de abogados junior por una fracción del coste, y los despachos estaban abandonando los métodos tradicionales en masa. Puede que él aún no hubiera unido los puntos, pero Vanessa, ella sí sabía. Cuando nuestras miradas se cruzaron en la sala, vi la misma expresión que aquella vez en el evento, solo que ahora era más intensa. Era arrepentimiento puro. Una semana más tarde, llegó el primer mensaje. No tenía su número guardado desde hacía años, pero ahí estaba. Hola. Ha pasado un tiempo. Me preguntaba si podríamos ponernos al día. Solo hablar. Lo ignoré. Un día después, insistió. Sé que las cosas terminaron mal, pero he estado pensando mucho. Extraño nuestras conversaciones. También lo dejé pasar. Y entonces hizo lo impensable, apareció en mi oficina. Era tarde, cerca de las 8. El equipo ya se había ido y yo estaba cerrando unos correos cuando la recepcionista me llamó. Hay una mujer aquí que quiere verte. Dice que es importante. No necesitaba preguntar quién era. Dudé en decir que no, pero me di cuenta, este era mi momento. Así que le dije que la dejara pasar. Entró con paso vacilante, mirando mi oficina de esquina, las ventanas de piso a techo, los muebles modernos, un contraste total con aquel apartamento diminuto que alguna vez compartimos. La Vanessa segura de sí misma, altiva y convencida de que yo no estaba en su liga, había desaparecido. Ahora parecía nerviosa, más pequeña, casi frágil. Hola, dijo, con una sonrisa triste. Ha pasado un tiempo. Me recosté en mi silla, brazos cruzados, sin decir nada, observando cómo se removía incómoda bajo mi mirada. Tragó aire, vaciló, y al final habló. Me equivoqué, en todo. Me miró como quien sabe que ya llegó tarde a la conversación más importante de su vida. Escuché a mi familia, y dejé ir algo verdadero por algo que nunca lo fue, murmuró, mordiéndose el labio mientras buscaba en mi cara alguna señal de perdón. Te extraño, añadió casi en un susurro. Nos extraño. Incliné la cabeza y repetí su palabra como si me supiera extraña en la boca. ¿Nos? Asintió rápido, con una chispa de esperanza en los ojos. Sé que te lastimé, pero, tal vez podríamos empezar de nuevo. La miré unos segundos, y luego solté una risa tranquila. No era rencor, ni amargura, era simple incredulidad. ¿Empezar de nuevo? Dije, negando con la cabeza. Vanessa, nuestra historia terminó el día que escogiste a ellos por encima de mí. Hizo una mueca, pero yo seguí. No me quisiste cuando estaba roto. No creíste en mí cuando todo era cuesta arriba. Pero ahora que llegué, ahora sí quieres volver. Su rostro se apagó. Me puse de pie, abotonando mi chaqueta a medida, irónicamente hecha en la misma sastrería que seguramente vestía a Daniel. Vanessa, ya no pienso en ti. No te extraño. Y créeme, no te necesito. Justo entonces, la puerta de mi oficina se abrió y entró mi novia.
una diseñadora de productos brillante a la que conocí en una conferencia de tecnología, cuando nuestra empresa apenas sobrevivía en el apartamento de Tyler. Inteligente, hermosa, y en todos los sentidos, muy por encima de lo que Vanessa había sido para mí. El color abandonó por completo su cara. Encontré a alguien en mi liga, le dije, mirando a mi pareja con calidez antes de volver a Vanessa. Resulta que no eras tú. La acompañé hasta la puerta y la cerré detrás de ella. Pero eso no fue un final, fue el comienzo de su derrumbe. En pocas semanas, los rumores corrieron, la firma de Daniel estaba en problemas serios. Nuestro software de IA estaba robándoles clientes a una velocidad ridícula. Lo que ellos cobraban por horas, nosotros lo hacíamos en minutos y por mucho menos. Las viejas reglas ya no servían, y en lugar de adaptarse, entraron en modo pánico. Me enteré por conocidos que Daniel trabajaba más de 80 horas semanales, persiguiendo a sus clientes, descargando su frustración en los junior, y peleándose con el personal. Los inversores empezaban a huir, viéndolos como un fósil caro en un mercado que ya no dominaban. Y lo mejor, él todavía no sabía que yo era quien estaba detrás de todo. Mientras Daniel se consumía, los padres de Vanessa también se pusieron nerviosos. Después de años tratándome como un fracaso sin remedio, ahora el fracaso era más rico y más influyente que cualquiera de su círculo. De pronto, querían actuar como si no hubieran pasado por encima de mí. Empezaron con sutilezas, un correo amable de su madre felicitándome por mi éxito, una mención elogiosa de su padre en una entrevista, una invitación casual a un evento empresarial. Lo ignoré todo, hasta que el padre me llamó directamente. Contesté por pura curiosidad. Creo que deberíamos hablar, hijo, dijo, con un tono casi paternal, como si no hubiéramos pasado años en Guerra Fría. Me soltó un discurso sobre oportunidades, asociaciones, y dejar atrás el pasado. Y después, con una pausa que lo traicionó, soltó la verdadera razón. Mira, Vanessa cometió un error, pero está pasando por un momento difícil y creo que si ustedes. Colgué antes de que terminara. No había disculpa, solo conveniencia. El día que Daniel entendió quién lo estaba sepultando, fue glorioso. Yo estaba en un panel de una conferencia importante sobre el futuro del derecho, cuando un CEO elogió mi empresa frente a todos. Estos tipos están cambiando el juego. Incluso las firmas más grandes están luchando para seguirles el ritmo. Las cámaras recorrieron la audiencia y ahí estaba Daniel, pálido, con una expresión que mezclaba shock y un miedo creciente. Esa noche, un contacto me escribió. Hermano, Daniel acaba de perder la cabeza en una reunión. Al parecer, un socio mencionó que debían competir con nosotros y Daniel explotó, golpes en la mesa, gritos, llamándome fraude con suerte y jurando que nos estrellaríamos. Lo peor para él fue darse cuenta de que ya no tenía a nadie riéndole las gracias, todos lo miraban como si estuviera perdiendo el control. Yo ya lo sabía, Daniel no era el futuro. Yo lo era. Pero todavía me quedaba un último movimiento. Meses después, cerramos la compra más grande de nuestra historia, una firma legal más pequeña, influyente, y competidora directa de la suya. Al firmar el acuerdo, varios de sus mejores clientes pasaron a nuestras manos. Eso fue jaque mate. En 6 meses, su firma tuvo que fusionarse con otra para sobrevivir. Daniel dejó de ser socio, y dejó de ser jefe. Era solo otro empleado, probablemente haciendo el mismo trabajo pesado del que se había jactado de escapar años atrás. ¿Y Vanessa? Se había casado con un hombre cuya carrera ahora estaba en caída libre. De la misma manera que me dejó por seguridad, ahora estaba atrapada con un hombre que lo había perdido todo. ¿Y yo? Había ganado. No solo profesionalmente, sino personalmente. Me había reconstruido desde cero, creado algo significativo y encontrado la felicidad en mis propios términos. Me encontré con Vanessa una última vez. Fue en una sala VIP de un aeropuerto, de todos los lugares. Estaba esperando mi vuelo a Tokio, expandiéndome al mercado asiático cuando la noté sentada sola, mirando su teléfono. Sin bolsos de diseñador, sin joyas caras. Se veía cansada, mayor. La vida perfecta había pasado factura. Me vio, y por un momento, vi esperanza brillar en sus ojos. Se puso de pie como para acercarse. Solo negué con la cabeza. Luego me di la vuelta, abordé mi vuelo de primera clase y nunca miré atrás. Al final, no necesité destruir a Vanessa. Ella se lo hizo a sí misma. Había cambiado amor real por estatus, y ahora ese estatus se había ido. Daniel, una vez el proveedor perfecto, ahora era solo otro abogado desacreditado tratando de mantenerse a flote. Su vida una vez glamorosa se redujo a la mediocridad.
Mientras tanto, yo tenía todo por lo que había trabajado. Mi empresa era ahora una fuerza dominante en la industria. Tenía amigos reales, una vida que construí desde cero y una relación con alguien que realmente creía en mí. Nunca respondí a los mensajes finales de Vanessa, nunca reconocí sus intentos silenciosos de reconectar. Porque al final, la mejor venganza no fue arruinar su vida. Fue simplemente vivir la mía mejor, más feliz y sin ella. TLDR novia me dejó porque no era lo suficientemente exitoso para su elegante familia. 2 años después, mi startup accidentalmente destruyó la carrera de su nuevo novio y pude ver cómo su vida perfecta se desmoronaba mientras la mía prosperaba. Edición. Oh, mierda. Esto explotó durante la noche. Gracias por todos los premios y comentarios. Para responder algunas preguntas comunes, sí. Todavía estoy con mi increíble novia. Vamos por 1 año y medio ahora. Pixel el gato todavía está conmigo y viviendo su mejor vida en nuestra oficina que admite mascotas y la empresa sigue creciendo. Y no. No me siento mal por lo que le pasó a Daniel. Edición 2. Para aquellos que preguntan si esto es falso, ojalá lo fuera. Tuve que cambiar algunos detalles por privacidad, pero la historia central es 100% real. A veces la vida realmente funciona como un final de película.